Buen día. Te estaba haciendo el gesto con Nayeli del audio. Es decir, estaba sin audio. En primer lugar como les decía, buen día. Para nosotros ya es mediodía aquí. Estamos a 2 horas de distancia. Es un gusto estar con ustedes, volver a mi casa, a Machac. Ya no sé cuántos años hace que estamos exponiendo. Y siempre es un gusto compartir con los hermanos peruanos, con los hermanos latinoamericanos, recordar a Lima, Cusco, en fin, etcétera, donde tengo muchos amigos. Como es de estilo, corresponde, en primer lugar, hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, a Machac. Recording in progress. Como les decía, entonces, buen día. Corresponde hacer un agradecimiento especialmente a los convocantes, a Machac, en idioma nativo, en idioma de los pueblos originarios significa abogado, a Bianca, a Nayeli, a todo el equipo de producción que nos está permitiendo esta posibilidad de conectarnos a tantos kilómetros de distancia, y a ustedes que han venido a escucharme, a darme parte de algo muy importante como es vuestro tiempo. El tema de hoy es muy ancho y yo elegí parte del mismo, una parte actual. En la vida siempre debemos saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hoy nos encontramos en la 5ª revolución industrial. La 4ª revolución industrial fue acunada por algún autor por allí por 2016, con el advenimiento masivo de la aplicación de la tecnología. Y ante ese advenimiento masivo de la aplicación de la tecnología, se observó que la vida estaba cambiando. Todavía estamos de dónde venimos. Ello dio lugar entonces al nacimiento de la 5ª revolución industrial, que es la que intenta, en primer lugar, un mayor contacto personal, sin perjuicio de estas formas que son muy buenas, la forma de e-learning sincrónico, o sea, de enseñanza mediante las TICs, y en este caso sincrónico, en vivo, si no sería asincrónico. Pero a su vez, el contacto personal en nuestra propia ciudad, con nuestros propios amigos, en fin, etcétera, familia, ni qué decirlo, es cada vez menor. Recuerden cuando WhatsApp, hace 2 o 3 años, aumentó el número de velocidad para escuchar aquellos audios largos que nos enviaban nuestros amigos de 5 minutos y nos volvíamos locos para escuchar, por lo menos yo. Entonces, WhatsApp aumentó a 2, o sea que ni siquiera tenemos tiempo de escuchar audios. Entonces, la 5ª revolución industrial viene a buscar un mayor contacto personal, un empoderamiento del ser humano frente a las máquinas. Acá estoy claramente frente a los derechos humanos. Ayer observaba una noticia en donde en una empresa relativamente importante en Estados Unidos habían designado como CEO, como gerente general, para decirlo de alguna manera, a una robot. Hay jueces robot en China, hay jueces robot en Estonia, hay fiscales robot en China, con diferencias notorias desde el punto de vista de la ideología en ambos países, que no viene al caso, pero que son notorias. Entonces, un mayor empoderamiento del ser humano frente a las máquinas, un empoderamiento, en definitiva, un contacto personal y una mayor protección
del medio ambiente cada vez más contaminado, por ejemplo, por intermedio de las criptomonedas que dejan huella de carbono, contaminan con carbono, con CH2, que contaminan el ambiente. Lo estamos padeciendo todos, este tema. Aquí hubo una gran sequía hace poco. Por tal motivo, en esto estamos. Es el hoy. Es lo que de alguna manera dice el pórtico, decía el pórtico del templo de Delfos, el templo de Apolo de Delfos, el oráculo de Delfos. Nocete ipsum, conócete a ti mismo, es donde estamos. Y ahora viene a dónde vamos. Evidentemente estos temas de la inteligencia artificial, de las decisiones automatizadas o algorítmicas, decisiones tanto del Estado como de las empresas, ha dado lugar, por ejemplo, a pérdida de trabajo, ha dado lugar a invasiones a nuestro derecho a la intimidad, etc. Por tal motivo, es relevante dentro de los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, recordar la vieja clasificación de los derechos humanos en primera, segunda, tercera y hasta cuarta, quinta, dicen algunos, generación, pero sin perjuicio de los fundadores, la Declaración Francesa de 1789, por ejemplo, la Declaración de 1948, etc., observar los derechos humanos digitales. Por eso toda la introducción en lo que tiene que ver con el tema de dónde estamos y de dónde venimos, la blockchain, las decisiones automatizadas, la inteligencia artificial, los criptoactivos, etcétera, etcétera. Los robots. Derechos humanos digitales. ¿Qué son los derechos humanos digitales? ¿Qué es el derecho digital? Bueno, el derecho digital es el que regula, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología disruptiva. Es lo que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con, precisamente, observar y dar forma a estos temas. Vamos a permitir las criptomonedas como El Salvador, vamos a permitir la circulación libre del Bitcoin. ¿Cómo vamos a regular la prevención de lavado de activos? Con criptoactivos. Eso es el derecho digital. Y estos elementos, este derecho digital, de alguna manera, atraviesa todas las ramas del derecho. Yo hoy no olvidé agradecer a mis compañeros de mesa y especialmente a mi compañera de mesa en este momento, que es una especialista en derecho de familia. Yo soy un administrativista, de origen, constitucionalista y especialista en LegalTech y prevención del lavado de activos. Recién acabo de publicar un libro sobre LegalTech. No hay mucho sobre ese tema, sí sobre blockchain y otras cosas más, pero no sobre LegalTech específicamente. Y hablando precisamente del derecho de familia y del derecho de que se atraviesa por la tecnología y por el derecho digital y por los derechos humanos digitales, el derecho de familia, pensemos simplemente en una sucesión con criptoactivos. Pensemos una disolución de una sociedad conyugal, en donde uno de los cónyuges tiene criptoactivos y el otro no sabe dónde están guardados, o sabe, o no tiene la cantidad, o existen diferentes usuarios, etc. No me voy a detener en LegalTech, porque es un tema que me apasiona, todo el tema de la tecnología,
es un tema que, más para ustedes, que me imagino que en general son jóvenes colegas o próximos colegas, es fundamental que tengan presente. Aprenderán hoy algo, ayer aprendieron algo también, pero es un hecho que van a tener que desaprender en algún momento lo que aprendieron, lo van a tener que dejar de lado y van a tener que volver a aprender. Aprender, desaprender y volver a aprender. Nos sucede continuamente con las apps, nos sucede continuamente con los programas de ofimática, o sea, de oficina, digo, Word, por ejemplo. Estamos en Word 365, que cambió completamente la situación a lo que era el Word 2019. Entonces, estos derechos atraviesan generalmente a todos los derechos humanos, poco más, poco menos, y son específicamente algunos muy especiales, teniendo presente que se comenzó a hablar de los derechos digitales en Estados Unidos en 1996. 1996. O sea, ya hace tiempo que estamos con este tema. Y los derechos digitales, sin ingresar a, por ejemplo, y sin crear controversia, no fue mi intención, respecto al derecho de familia o al derecho procesal en lo que tiene que ver con los juicios telemáticos, o sea, mediante videoconferencia, en fin, etc. Estos derechos, mirando el reloj, estos derechos digitales, a su vez, conllevan, evidentemente, en la otra cara de la moneda, los deberes digitales. A derecho, un deber. A derecho, garantías de esos derechos humanos. Los principales derechos digitales humanos son el acceso universal e igualitario a Internet. Ese es el primero, sin lugar a dudas. Universal e igualitario. Adopción por el Estado de una neutralidad tecnológica. El Estado actúe en general en forma neutral tecnológicamente, permitiendo que los ciudadanos que deseen, hay personas que no tienen acceso a Internet, hay personas de edad que no tienen acceso al conocimiento del manejo de Internet, pero los que deseen este tipo de interacción con el Estado lo hagan en formato de software libre o software propietario del estilo Microsoft, donde hay que pagar la licencia. Acceso igualitario, neutralidad tecnológica, protección del ser humano respecto a las decisiones algorítmicas, a las decisiones tomadas por algoritmos, especialmente en lo que tiene que ver con los sesgos o prejuicios de los algoritmos. Si ustedes buscan en Internet la palabra SEO, gerente general, SEO, o representante también, en fin, buscan SEO y después van a imágenes, se van a encontrar con un 70% por lo menos de hombres y un 30% de mujeres. Eso es un sesgo. En Estados Unidos había un programa que aconsejaba a los jueces dar la libertad condicional a determinadas personas y estaba sesgado. No daba la libertad condicional o no aconsejaba dar libertad condicional, especialmente a los afrodescendientes y a los que los estadounidenses, no americanos, estadounidenses, por
porque los estadounidenses son tan americanos como yo, como ustedes. No aconsejaban dar la libertad condicional a los afrodescendientes y a los que ellos llaman latinos. Eso es un sesgo. Acceso igualitario, protección contra los sesgos, cooperación internacional para el acceso igualitario, caducidad de los datos que circulan continuamente. Ustedes recuerden esta frase que yo siempre repito. La app es gratuita. El servicio es gratuito. Facebook es gratuito. No, no es gratuito. No es gratuito. Libertad de información fundamental en el mundo digital. Protección de la propiedad intelectual, más aún con inteligencia artificial generativa. Estoy hablando de ChatGPT-4, de Bard, etc. Ciberseguridad y protección especialmente de la identidad digital y de la reputación en línea. Ustedes saben que y ya estoy casi terminando, la identidad digital no es la misma, tampoco la reputación en línea, no es la misma que la reputación que nosotros tenemos físicamente, porque se forma mediante las interacciones que tenemos en Internet. Todo el mundo publica fotos en donde está feliz. Bueno, la vida no es así, es un hecho. Y entonces, a la vez, estar protegidos en nuestra reputación en línea, que no nos difamen en forma indebida. Muchas veces sucede mediante fake news, creación. Ustedes han visto, por ejemplo, fotos del Papa tomando cerveza, en forma no debida. Puede tomar toda la cerveza que quiera, pero él debe seguramente mantener un estilo. Digo el Papa como digo el gran rabino. Es decir. Entonces, reputación en línea. Y por último, siendo creo que lo más importante, la protección de nuestro derecho de intimidad. El derecho de intimidad que no es el derecho de la privacidad. Son cosas distintas la intimidad de la privacidad. Lo íntimo, por ejemplo, es que yo manifieste en forma pública, por decirlo así muy, muy claramente, si hinchaba por Perú o hinchaba por Turquía el otro día, cuando jugaban el partido de voleibol, ¿sí? Que yo vi el partido, ¿sí? Eso es algo privado. Yo lo hice porque quise. Lo puedo mantener íntimo. Lo mismo son las opciones sexuales, por ejemplo. Una persona puede decir que tiene tal opción sexual o no decir que tiene tal opción sexual. Si tiene una opción sexual determinada y no la dice, es íntima. No la dice. ¿Por qué no quiere? No la muestra. Sea cual fuere, la muestra. Así que, entonces, protección de nuestra intimidad mediante las garantías correspondientes. Ese es el mundo en el que estamos. Ese es el mundo que se nos viene, el mundo de aprender y desaprender para volver a aprender. Y esta forma de invasión, para decirlo de alguna manera, transversal de la tecnología, que está transformando de alguna manera la forma en que debemos observar nosotros, los juristas, los derechos humanos. Muchas gracias y cedo la palabra en tiempo y forma.